si puede ser. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí. Oye, bueno, buenos días. A nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Escuela de Psicología, agradecemos la presencia. Había más personas inscritas, pero no sé, el horario, el día, pero bueno, en la medida en que van llegando van a sumarse. Pero en pos de la hora y de la puntualidad de ustedes, la idea era partir esta actividad. Estamos en modo fútbol la mayoría, ¿no? Y los que están aquí evidentemente también. Y en ese contexto y en el marco de la asignatura que tenemos en la carrera de psicología, que tiene que ver con psicología del deporte, un diplomado que se va a comenzar ahora en 15 días más prácticamente, es que quisimos invitar a este conversatorio. Y la verdad que un agrado y un honor tener a tanta gente buena, tantos amigos también, profesionales que nos los caminos del deporte, de la formación, de la academia, del fútbol, la cancha, nos ha juntado. Entonces, la verdad que para mí es muy grato poder compartir este conversatorio con Manuel Suárez, entrenador de selecciones. Están cumpliendo ya 10 años, pasa el tiempo, de la obtención de la Copa América Centenario en Estados Unidos. Hay 90 años más para celebrar, así que no hay problema con eso. Eh, no, pero va a estar ahí, claro. Cristian Basauri también, futbolista, exfutbolista, formado en el INAF, hoy día lo vemos en las redes, comentarista, ¿cierto? Así que también gracias, Cristian, por aceptar. Miro Mambidiosis, que ya vi que por aquí hay algunos cruzados caballeros que están muy contentos de verlo acá. También exalumno del instituto y hoy día a cargo en la Universidad Católica de la parte formativa del fútbol, con toda la experiencia también de haber participado en torneos mundiales y en sus categorías. Y Waldo Balaguer también, que es el director de la carrera de entrenador y de técnico de fútbol en el Instituto Nacional del Fútbol, que también tiene la otra responsabilidad, ¿no? Formar a las personas que van a continuar desarrollando esto del fútbol, ¿no? Y un poco en la lógica de lo que planteamos hoy día, desde la escuela, desde la área de posgrado que también nos está colaborando, un poco vamos a tener unas láminas simplemente como para que nos orienten la conversación, ¿no? El título del conversatorio tiene que ver con esto del fútbol versus soccer, ¿no? Si de verdad esto cambió, qué está pasando hoy día en el Mundial, qué es lo que estamos viendo. A los más puristas como que nos llama la atención y nos provoca algo no muy grato la pausa de hidratación y bueno, muchas cosas que están ocurriendo, cómo están mirando los propios entrenadores, los propios jugadores, los propios árbitros, toda la situación. Entonces, vamos un poco a tratar de mirar acá, ¿no? Si se está produciendo de algún modo esta metamorfosis entre el fútbol más tradicional, mientras, no sé, este se parece más al Estadio Nacional, ese se parecerá a algún futuro estadio a lo que tiene Católica hoy día. Vamos a conversar sobre esto, ahora solo es poner un poco las líneas sobre las que vamos a conversar. Vamos a conversar cómo ha ido también cambiando el enfoque, ¿no? Desde la mirada del talento individual, desde el trabajo, a toda la cultura que hay hoy día, con los datos, con el Big Data. Nos acompaña aquí alguien de los análisis, que eso ha crecido y ha cambiado mucho. Todos los que están vinculados a la parte directamente del juego tienen mucho de esto que ver, ¿no? La comunicación, antes las instrucciones eran desde el director técnico, desde el staff hacia los deportistas, hoy día hay mucho más diálogo, empatía, tecnología, y bueno, y obviamente el entorno antes se acababa en el estadio y la prensa. Hoy día creo que todos vemos el fútbol con el teléfono en la mano. No solo vemos lo que está pasando en el terreno, sino que además lo que están diciendo las redes, y si nos hacemos seguidores de Team Python, y bueno, y todas las cosas que han ido ocurriendo durante este fenómeno del Mundial. Entonces la idea un poco es como, si ustedes quieren, el índice de lo que vamos a mirar, qué pasa con los liderazgos, con la identidad cultural, la exposición y un poco la salud mental. Así que, dicho esto, ¿quién quiere partir? Pues las preguntas están un poco ahí, ¿no? ¿Qué nos está enseñando realmente el Mundial 2026? Estamos ante lo más impredecible de la historia, esta idea del fútbol versus soccer, ¿no? La evolución como natural o esta llamada como americanización del juego, ¿no? Que seguramente va a ser algo que lo vamos
a seguir viendo durante el proceso. ¿Cómo lo han visto ustedes? Están los micrófonos, así que ahí... Sí. ¿Lo visto? ¿Aló? ¿Hablamos así? ¿Se escucha? No, pero para la grabación tiene perfecto, que estar... Sí. Hola. Hola, buen día. Yo la verdad que para iniciar y con la pregunta enfrente del fútbol versus soccer, donde me parece que lo más puntual tiene que ver con este espacio de hidratación o nueva forma de competir, que sería con 4 tiempos al final. O sea, hoy día quizás nos estamos pareciendo un poco el básquetbol. Honestamente, no tengo todavía una opinión tan clara. Hay ratos como que me da la sensación que me gusta, quizás desde el lugar del entrenador, de tener esos 3 minutos, ¿no es cierto?, donde uno puede readaptar situaciones estratégicas o manejo de cuestiones que estén sucediendo en el partido. Y al mismo tiempo también siento que es lo contradictorio que provoca que como que la emoción se pare. El fútbol ha tenido por siempre, ¿no es cierto?, tiempos de 45, 50 minutos donde es una emoción constante, y aquí tenemos un break en la emoción. Entonces, para mí personalmente es como todavía digerirlo un poquito, no logro incorporarlo ni para bien ni para mal, no logro incorporarlo, le estoy dando una vuelta, pero tengo la leve sensación de que me parece que al mediano o corto plazo esto va a estar ya incluido en lo que son el resto de las ligas y todo lo más, por varias cuestiones, quizás por un tema también físico, ¿no es cierto?, de poder generar esos minutos de recuperación, hidratación como corresponde, alimentación, etcétera, etcétera, todo lo que puede pasar en ese momento. Y además también un tema económico, que al final los clubes, las federaciones y las confederaciones a nivel mundial también lo están pidiendo de una otra manera, porque al final son los espacios donde están haciendo hoy día un upgrade, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el poder generar un poco más, porque es una industria que además que lo demanda, porque es una industria que genera muchísimo y al mismo tiempo se generan muchos gastos. Entonces, la verdad es que, claro, abro un poco el debate para mis compañeros, pero es una cosa que la tengo ahí media como ambigua. Yo tengo una opinión. Hola, ¿cómo están? Aprovechando que no hay mucha gente, si hay alguna pregunta, se levanta la mano y podemos interactuar. Yo pensaba mientras Manuel conversaba que si les gusta o no les gusta desde el lugar del entrenador, como jugador o exjugador, yo creo que hubiese jugado 1 o 2 añitos más con este sistema. Hubiese alargado un poquito la carrera. Pero ahora, hablando en serio, claramente este deporte ha ido cambiando. Nos puede gustar lo que está pasando hoy en el Mundial con respecto a esta para. A mí personalmente no me gusta. Cambia los ritmos del juego. Comercialmente hablando, probablemente es mucho más lucrativo, ni hablar de eso. Pero es una muestra, y después está lo del VAR, que no lo hemos comentado, pero el VAR también, cuando se inició, también cambió el juego de alguna manera. Es una muestra clara de que el juego y la industria está evolucionando, está cambiando. Y por lo tanto, más que debatir si nos gusta o no nos gusta, todo indica que va hacia allá. Entonces, desde el lugar donde estamos cada uno de los presentes, tenemos que adaptarnos a esas demandas que el juego hoy día nos está mostrando sobre la mesa. Personalmente trabajo en el fútbol formativo y estas medidas, entendiendo que han cambiado lo que pide el juego, hace que los jugadores tengan que adaptarse a eso. Y por lo tanto, los jugadores que están en formación tienen que recibir estímulos para poder adaptarse al fútbol moderno. Y esta es una de las cosas. Así como se han adaptado y han tenido que adaptarse a alimentarse de manera distinta, a prepararse físicamente de mejor manera con respecto a lo que lo hacían épocas anteriores o etapas anteriores. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que trae consigo todas estas cosas? Todo este mundo cambiante de la industria del fútbol, y tiene que ver con una lámina que mostraste antes, con la cantidad de estímulos que recibe el jugador, joven jugador o experimentado jugador, porque Messi también recibe los mismos estímulos de su entorno. Y eso genera ya algo totalmente distinto. El cómo se adaptan a todas estas nuevas cosas es lo que va a determinar, en mi opinión, qué jugadores en el futuro van a ser los que se van a destacar. Bueno, un poco fuerte.
Un saludo para todos, un gusto estar acá. Bueno, yo voy un poco en la línea de Milo. Yo también soy formado en la Católica, después estuve en el INAF como entrenador y ahora estoy dedicado a las comunicaciones ahí en TNT hace rato. Entonces tengo como distintas perspectivas y está bueno esto también que tengamos distintos roles dentro del mundo fútbol porque también creo que nutre la conversación. Yo creo que más que renegar, que nos puede gustar o no, es un hecho, y les sugiero, si no lo han leído o no lo conocen, hay un libro que se llama Post-Fútbol, de un escritor chileno que se llama Juan Pablo Meneses, que el otro día me tocó entrevistarlo. Él, irónicamente, o yo creo que es un juego de palabras, como dice, ese fútbol murió. A mí me gusta decir que cambió. Creo que el fútbol no va a morir, espero que no muera nunca. Pero ese, que era antes con 2 tiempos y con un montón de cosas, las reglas del juego han ido cambiando y han ido mutando el fútbol también. O sea, comparar a un central de los años 70 con un central actual es injusto porque si a mí me vienen a presionar, yo se la tocaba al arquero la tomaba con la mano. ¿Cómo analizo si un jugador podía salir jugando ante la presión versus me presionan, se la doy al arquero? Entonces, todo ha ido cambiando, la sociedad ha ido cambiando. De hecho, el libro habla un poco de eso, que me hizo mucho sentido. Cambió la sociedad, cambió la seguridad, cambió el teléfono, cambiaron las comunicaciones, cambiaron los comunicadores, porque hoy todos comunicamos, todos hacemos un podcast y no es necesario ser periodista, o no es necesario, y es maravilloso. O sea, la oferta está, después cada uno elige qué quiere, cómo entregar el mensaje y qué quiere comunicar. Pero sí, a mí personalmente también estoy un poco ahí como, entiendo desde el lado comercial que esto llegó para quedarse, a pesar de que la Conmebol ha dicho que no va a llegar de esa manera a Sudamérica. Yo creo que sí o sí va a llegar a todos lados y se va a quedar, porque hay una cuestión de dinero también en el medio. Yo le puse marketing break más que cooling break, creo que es marketing break, pero bueno, está ahí y también si creo que el desafío, la mirada tiene que ser más desafiante que renegadora, si podemos ponerlo de alguna manera. Más que negarme a este cambio que está ocurriendo, el mundo está cambiando, ¿cómo me adapto a esto que está mutando? Creo que es el gran desafío para todos los que estamos metidos en el medio. O sea, comunicadores, entrenadores, jugadores, gente que trabaja la formación y demás. Creo que es lo desafiante de este nuevo fútbol que estamos viviendo, que también tiene cosas buenas, por cierto, y que bueno, vamos a debatir seguramente en esta charla. Y también se adapta al público, porque yo les pregunto ¿a ustedes les gusta esta pausa de medio tiempo? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué? Dale. ¿Por ese lado te gusta? ¿Le encuentras que está bien? Claro. Hydration, se llama hydration. Sí, ¿Cómo es? sí, hydration break. Es para eso. Está lejos de ser Por eso un digo minuto. que no es hidratación. Está El lejos de ser marketing un break minuto. son Estamos 3 hablando minutos. de 4 minutos por lo menos. Ya. ¿A ti te gusta? La emoción. Ya. Ahí está, eso quería saber. Desde el que mira, ¿cómo lo sienten? También siente que hay un corte que, claro. De hecho, Manuel, como entrenador, hay un corte del partido. O sea, se da todo el tiempo que hay un equipo que está buscando el empate, Claro. y esa pausa ¿Te puede permite afectar que o el te partido se puede enfríe. Es como que uno se tiró al suelo, beneficiar? lo atendieron y hablamos de que el partido se enfrió y ya ¿o no? O sea, si entramos a hilar como fino lo que estás planteando tú, hoy día los entrenadores tendríamos que empezar a planificar los Segundo momentos. cuarto. No los momentos, porque acercándote al minuto 25 tendrías que bajar el ritmo, porque si estás muy intenso metido allá, en el arco rival te lo baja el árbitro, o te lo baja la regla, no el árbitro, te lo baja la regla. Entonces al final es como jugar del 1 al 15, controlar del 15 al 25 y un poco entrar así, porque claro, al final también eso te puede influenciar a favor o en contra, incluso en el estado de ánimo.
desde la expectativa que estás logrando o te estás acercando a lo mejor a generar el gol, ¿no es cierto?, a que te tire para abajo, o la otra, que te tienen agobiado y ese relajo te libera, ¿me entendís?, para poder salir de vuelta. Entonces, sí, hay un tema ahora incluso estratégico que empieza a enredar al entrenador, pues, sin ninguna duda. Hay una mano, perdón, una mano levantada y de ahí Waldo por aquí. Claro. Ah, claro, es súper lógico pensarlo, ¿no? Es súper lógico pensar, si está lloviendo, aquí quiero agua. Sí, a ver, bueno, ya me presentó el profesor Alexis. Ah, profesor. Deja de hacer introducción. Mira, voy a citar a Charles Darwin, teoría de la evolución, ¿no? Aquí el que sobrevive, el que se adapta nomás. Entonces, compartiendo con los profesores acá, este tema de la industria del fútbol y todos los marketing y todos los 3 minutos y los 4 minutos y la hidratación y estamos viendo un partido muy bien de Portugal, por ejemplo, ayer y nos mandan propaganda de supermercado, de pasaje. Entonces hay algo complejo de por medio, si uno quisiera hacer un análisis más antropológico de esto. Bien, pero yo creo que ustedes, y los que somos más antiguos, digámoslo así, nos acordamos del gol de Maradona con la mano, el año 80 y algo contra Inglaterra, ¿no? Fue un fenómeno social que hasta el día de hoy está en la memoria colectiva. En esa época hubiese existido el VAR, eso pasa absolutamente desapercibido. Ahora con VAR, a Milovan también tomaba el tema, yo creo que, si bien es cierto lo que somos más románticos del fútbol, juega con unas desventajas. Es como que hizo un gol de Católica, nos abrazamos, vamos al VAR, ahora nos desabrazamos, no valía el gol. Entonces va perdiendo un poco la emoción también de lo que es el origen del fútbol, este juego tan entretenido, por eso nos reunimos acá, este juego tan entretenido que es el mundo del fútbol. Dentro de mis funciones que yo tengo en este minuto es precisamente dar las directrices de cómo se forman los entrenadores. Ese es un tema bastante complejo. Si nosotros hacemos una proyección, yo le pregunto a usted, profe, o cualquiera que está acá en esta reunión, ¿cómo vemos el fútbol en 40 años más? A lo mejor va a haber un holograma, no lo sabemos, a lo mejor no vamos a estar, nosotros no vamos a estar para ver eso. ¿Cómo vamos a ver el fútbol en 40 años más, en 50 años más? Si ya hasta ahora estamos viendo todo lo que se está generando, los 4 tiempos que vienen del mundo del básquetbol, la industria del fútbol que cada día es más intensa. Entonces la función que nosotros tenemos, estoy hablando a título personal como director de INAF, formar a un entrenador en este minuto es una tarea muy compleja, muy compleja. Primero, un entrenador ya tiene que manejar otro idioma. Nosotros lo vemos en FIFA, las entrevistas son en inglés. Es decir, si yo aquí pregunto quién habla un segundo idioma, está difícil, ¿o no? Entonces, formar un entrenador en la actualidad que maneje otro idioma, que maneje inteligencia artificial, porque ya en el mundo del fútbol está metida la inteligencia artificial. Y esos son todos los algoritmos que nosotros podemos conocer de cómo se maneja, la estadística, los kilómetros recorridos, las pausas de hidratación, lo que plantea el profesor Suárez. Tengo que planificar 4 partidos en el fondo, ¿no? El profesor tuvo la experiencia de estar en la Copa América,
Es un partido que rayos y relámpagos y lluvia, el partido se para 2 horas, tengo que generar nuevamente todo un proceso psicológico, físico, estratégico. Entonces es multifactorial lo que estamos viviendo en este minuto. Y para finalizar, me tomo las palabras del profesor, yo todavía tengo el título de la canción en este Mundial 2026. El título de la canción, todavía no hemos hecho la bajada específica a cada uno de los elementos. Y para finalizar, uno de los temas que me llamó la atención, que ya hay partidos de 100 minutos, usted lo dijo por ahí, antiguamente 45 y el árbitro 45 y se acababa, pero ahora hay partidos de 100 minutos. 100 minutos. El entrenador más joven, Alemania, 38 años, y el más longevo, Curazao, 78 años y 280 días. Eso es lo que tiene ese señor. Imagínate el choque generacional que hay entre dos entrenadores. ¿Bien? Dejo el tema planteado a la mesa, ¿no? Bueno, ya han comentado bastante de esto, ¿no? Y el auditorio también un poco en cómo ha ido cambiando el deporte versus esta idea del producto, que es lo que no nos gusta, ¿no? Pero como ya lo han dicho, va para allá. Y no es la muerte, es la transformación, ¿no? Es la evolución. Huizinga también, y los alumnos míos saben que siempre lo cito, deporte, cultura y sociedad, eslabones de un mismo fenómeno, ¿no? Y hoy día el deporte está cambiando porque la sociedad y la cultura, ahora habrá que esperar si el próximo mundial en los países acá en Sudamérica o en España, Portugal y Marruecos, Europa y África, cuánto de todo este producto va a mantener, ¿no? Porque ustedes ya lo han comentado, las pausas de hidratación, muchachos, entran 4 comerciales, esa es la lógica. A 8 comerciales por partido, en 104 partidos, son 800 y tantos comerciales. No sé si a 10.000, a 50.000 o a 100.000 dólares. Por lo tanto, y por eso te digo, a $1.000.000. Con todo eso, perdón que te interrumpa, con todo eso, así si ustedes que tuvieran que decir, ¿dedito para arriba o dedito para abajo el Mundial hasta ahora? ¿Se lo han entretenido? ¿Lo han disfrutado o no? ¿Más sí que no, pareciera? Están en la duda. No, sí, más sí que no, pero... Yo tengo... Está el título de la canción. Dirigí un partido ya. Bueno, como ya hemos comentado esto, vamos a continuar un poquito con lo otro, ¿no? Porque la pregunta esta de se gana espectáculo a costa de perder esencia, ¿no? Ya un poco lo han planteado. Psicológicamente también ya han dicho algo de esto, ¿no? De la intervención del VAR, las pausas de hidratación, cómo afecta un poco. Ya vemos que al público nos genera, no sé, y depende de donde lo veas, ¿no? Porque, no sé, yo lo estaba viendo en un canal donde te mandan a negro nomás, pausa publicitaria. Que hay otro país. Claro, Por lo tanto. Sí. claro. Entonces hay otros que no, que te ponen la publicidad y uno, no sé, lo que comentabas tú, cómo uno ve en los supermercados, cómo ve, no sé, la venta de pasajes de cosas, o sea, y de verdad uno dice, pero espérate, no sé, en lo personal me pasaba el otro día que andaba medio perdido, decía, ¿dónde estamos en el entretiempo? ¿Estamos en la pausa? ¿Es la primera pausa? Pero ¿cómo? Perdón, te sumo algo comunicacional en las transmisiones. En general, por ejemplo, cuando vienen los equipos a la cancha, uno como comentarista o relator guarda silencio porque a ustedes como hinchas del fútbol lo que quieren escuchar es que hablan los jugadores antes de salir, el arenga. Entonces uno tiene que callarse y dejar el vivo que se le llama. Pero en estos minutos de hidratación no tienes al protagonista porque te pasan comerciales. O sea, hay Claro, una... ni siquiera puedes ver eso. Es un punto. Claro, la gente que está viendo el partido, último dice, viste que han salido como videos, hay varios virales, salía el otro día Pochettino mostrando un computador a los jugadores y la gente piensa que es algo nuevo y que le está mostrando una métrica y no, le está mostrando alguna jugada que quiere corregir, no le está mostrando un Excel, pero eso lo ves después en un corte en redes sociales, no lo ves en la transmisión del partido porque la transmisión del partido se corta y es publicidad. Sí. Bueno, creo que esto de la mente en pausa también, y aquí me voy a salir un poquito del fútbol, ¿no? Yo como psicólogo trabajo en el deporte competitivo, en alto rendimiento, y he trabajado con otros deportes. Y esto que le está pasando, yo siempre he creído, y con mucho respeto lo digo por el fútbol, que el fútbol siempre viene un poco más atrás de otros deportes. Algunos nos acordamos, o yo empecé a jugar básquetbol cuando se jugaba en 2 tiempos, y no habían triple, y eso cambió. Fui psicólogo de selecciones de hockey, en Panamericanos, en Mundiales, donde se jugaban 2 tiempos de 35. Hoy día se juegan tiempos de 15. Entonces el fútbol yo creo que finalmente, no sé si el 2030 o el 34 o el 38 va a llegar un poco a esto. Lo han hecho los otros deportes.
una cosa anecdótica, me tocó, estaba viviendo el año 94 en Estados Unidos, para el Mundial anterior, ¿no? Hace ya 30 y tantos años, y cuando yo invitaba a mis amigos de la universidad, americanos en general, a ver fútbol, a ver soccer, me decían que no, que era muy fome. No les gustaba porque decían, pero ¿cómo te vas a sentar 1 hora y media y es 0-0? No puede ser. Porque evidentemente un poco esto de la gestión emocional del básquet, del fútbol americano, el básquet cada 24 segundos se lanza. A los fanáticos del básquet, cuando vimos la final el otro día, pensábamos que iban a ir al 7º partido. Iba ganando por 20, está San Antonio en los Knicks, después lo dan vuelta, bueno, y termina ganando los Knicks. Cada 24 segundos tienen que hacer cosas. En el fútbol americano ni hablar, es 1º y 10, 2º y 10, 3º y 10, si no avanzaste 10 yardas, cambia. Entonces, claro, el béisbol que hay que ir ganando las bases, estos días uno se mete, los canales americanos transmiten el béisbol, que están en fase importante. Entonces, la emoción, la parte como mental, psicológica, para el producto americano, tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con esta intensidad. Y parece que el fútbol va a tener que adaptarse, porque muchas de las reglas, hemos comentado en el break, pero habría que comentar los 5 segundos del arquero, ¿cierto? Los 5 segundos para sacar, los 10 segundos para salir. Parece que las vivezas latinas van un poco en retirada. No sé, ¿cómo ven un poco esos temas? Yo no sé si tenga que ver con las vivezas latinas. El fútbol nace supuestamente en Inglaterra y lo adoptamos nosotros en Sudamérica. Ahora, como bien tú decías, seguramente de los deportes masivos a nivel mundial, el fútbol es el último que ha ido incorporando o la tecnología o estos espacios libres, o bueno. Pero al final también se han ido quedando. O sea, si bien el VAR para muchos puede ser discutible, yo honestamente creo que hace mucha justicia. Incluso lo digo desde las experiencias vividas. Hace muchísima justicia. No sé, en la época que yo trabajaba con Juan Piso, a lo mejor podríamos haber tenido 1 o 2 títulos más si hubiéramos tenido el VAR. Honestamente lo digo. Y es verdad, ¿o no, Milo? Si hubiera... Sí. Entonces, esta cuestión del ir incorporando, a mí me parece, a ver, creo que al final va a ser parte de y nos vamos a ir adaptando a esto. También creo que el manejo del tiempo y los 5 segundos del saque mete y los 5 segundos del lateral me parece fantástico. Yo creo que hay que acelerar el juego, o sea, y más hoy día, además que yo creo que va de la mano también, si vamos a tener un break, que en el fondo el resto del tiempo, esos 25 minutos que están, o esos 20 minutos post, ¿no es cierto?, la cosa fluye más, porque si además dejamos que se siga demorando las acciones, claro, vamos a terminar teniendo un juego, un deporte a ratos incluso aburrido. Así que desde ese lugar me parece que hay cosas que se están incorporando, que son positivas, y otras que todavía son discutibles, de acuerdo, pero me parece que nos estamos acercando a la realidad de los demás deportes también. Sí, independiente si estamos de acuerdo o no, estamos claros que va para allá. ¿Sí? Y el VAR ya se quedó. El VAR, ahora nadie está diciendo, ahora estamos hablando de esta pausa de hidratación, nadie está diciendo, oye, saquen el VAR, ya eso ya quedó instaurado. Yo creo que el desafío sigue siendo a que las personas que trabajan en cada uno de los lugares donde le toque, tiene que ser identificar cuáles son las claves para mejorar. Voy a poner el ejemplo del entrenador. Por suerte yo no soy entrenador. O sea, soy entrenador, pero no ejerzo como entrenador porque creo que es una labor muy difícil. Ya era muy difícil y ahora el entrenador tiene que hacer 2 mini charlas que no las van a ver en vivo, las van a ver en todas las redes sociales durante toda su vida. Entonces el entrenador tiene que hacer una pequeña charla en ese minuto con las palabras justas, de la manera precisa, para que usted en su casa no diga, este no hace nada, o no sé qué, este está nervioso. Entonces tiene que manejar una cantidad de cosas que antes no tenía que hacerlo porque esa charla la hacía a puertas cerradas. Entonces obliga y va a obligar a entrenadores profesionales, entrenadores de fútbol formativo, que es donde yo trabajo, a prepararse mucho mejor. Porque cada cosita que puede ser considerada un error va a marcar su carrera. Así como los jugadores marcan su carrera en el fútbol, pero están acostumbrados porque están en vitrina todo el tiempo, los entrenadores también van a estar obligados, y ya están obligados, a prepararse mucho mejor. Porque hoy día el dato
los expone o los ayuda. La red social lo tira para abajo, lo tira para arriba, y a un entrenador sabemos que esto es semanalmente. Pero un error en un minuto como ese le puede costar el puesto a ese entrenador fácilmente. Sí, mira, En este mundial, recuerden que en la primera fecha voló un entrenador. Y eso debe ser la única vez que ha pasado, ¿no? En un mundial, que en la primera fecha. En la primera, la creo. primera vez que ha pasado, creo. Bien, mira, dentro de la... Esto de ser, yo ni Dios lo quiera, ser entrenador de fútbol. Yo me había dedicado a la preparación física aplicada al fútbol y después a la ciencia y etcétera. Pero ni Dios lo quiera, ser entrenador de fútbol. ¿Ya? ¿Estás en el cielo o estás en el infierno en un minuto? ¿Ganaste o perdiste el partido? ¿Mm? Dentro de estos desafíos que tienen los entrenadores de fútbol, un poco casi a una anécdota que me pasa a mí como director de carrera y como docente en el INAF, hemos tenido alumnos tan transversal desde un físico nuclear que quiere ser entrenador de fútbol. ¿En qué mente cae un físico nuclear que estudia en la Universidad Playa Ancha, en Valparaíso, y quiere ser entrenador de fútbol? Porque él, según él, tiene la fórmula física matemática para ganar los partidos. Mira que locura. Que la venda, millonario, es millonario. ¿Ah? Primero que la registre. Se la van a ¿no? copiar, se la van Mira, a copiar. Pero en ese nivel de capacidad cognitiva podría estar una persona. Sin embargo, una persona que maneja un Uber también quiere ser entrenador de fútbol. Entonces, imagínate el choque generacional que existe en esta cosa tan transversal que es el fútbol y que es un polo de atracción tan interesante. Estamos bastante en situaciones diametralmente opuestas. Con un solo objetivo, de hacer un gol, ¿no? Ese es el objetivo del fútbol, hacer un gol. Y ahora con todo... ¿Ah? Un gol más que el otro. Un gol más que el otro, obviamente. Obviamente. Matemáticas simple, ¿no? Entonces, mira, este tipo de conversaciones son súper entretenidas. Podríamos estar todo el día hablando de fútbol y anécdotas que hemos tenido cada uno de los que están presentes acá. Pero la formación de los entrenadores va para allá. Es decir, un entrenador que tenga las habilidades, capacidades, competencias para dirigir grupos de personas que están complejos. La educación... Con una cámara aquí. Y con una cámara acá, y el Instagram, y que te están grabando, y que el profesor dijo esto, y que se equivocó, etcétera. Entonces estamos expuestos, ahora más que nunca. Ahora con las comunicaciones a nivel globalizado, estamos todos expuestos. Así que yo le digo a mi alumno, políticamente correcto. Políticamente correcto. ¿Bien? Sí, yo me gustaría Solo aportar Sauri, que lo tuve alumno también. Una parte demasiado relevante para mí de todo lo que estamos hablando, del VAR, de lo que hemos conversado, de cómo ha ido cambiando. No sé, yo la palabra evolución creo que en algunas me cierran, en otros no sé si es evolución, es cambio, es transformación, eso sí. Pero dentro de todo esto, de lo que decía Milo y lo que dice Waldo también, de esto de que nos supone mayor desarrollo, crecimiento, generar más competencias, desafíos personales, porque todos, o sea, un entrenador, un futbolista, un comunicador, o sea, tú estás comentando un partido y si te equivocaste en un dato, eres viral en las redes sociales y te puede destrozar si no estás preparado emocionalmente, psicológicamente, que aquí es donde entra el profesor ahí, pero a pleno, porque creo que es muy importante. Y no solamente el protagonista, que es el jugador, que está ahí, que claro, que es muy bonito cuando hace goles y lo siguen millones de seguidores, como ha pasado ahora en el Mundial con Bociña, qué sé yo, con Tim Payne, el primero, que también hay una cuestión comercial detrás, pero cuando ese jugador juega mal o cuando comete un error, es de verdad, te puede liquidar la cabeza. O sea, así si no estás preparado emocionalmente o te metes a leer todo lo que te están criticando, entonces creo que también es súper importante eso, desde cómo nosotros nos preparamos emocionalmente para estos desafíos y para este cambio del fútbol. Y ahí, para mí, yo se abre el abanico. Yo en eso soy súper abierto en el sentido de que cada uno encuentra cómo prepararse, si es coaching, si es terapia, si es psicología, si es no sé qué, cualquier aporte que vaya a tus emociones, a gestionar mejor las emociones, creo que es demasiado relevante. Repito, para cualquier profesión, oficio, actualmente en la sociedad que vivimos tan metida en las redes sociales y tan crítica porque estamos esperando que el de al lado se equivoque para criticarlo, creo que ese aspecto no hay que dejarlo pasar. Porque ya trasciende, si bajamos del entrenador vamos a ir al jugador. Entonces, los deportistas, y voy a hablar de deportistas más que de jugadores de fútbol, sino que
porque esto es transversal a todos los deportes, los deportistas que mejor puedan aguantar, sobrellevar esta avalancha de estímulos que hay hoy día son los deportistas que debieran Marcan destacarse. diferencia. ¿Sí? Entonces la gente que trabaja... Esto, Es un poco lo que están ¿Es un poco? diciendo. Ya, bueno. Claro, por eso estábamos... Bien, no, pero bien. sí que... Mira, Nos decía- adelantamos sin quiero- quererlo. es que Como les mandé esto a ustedes, yo sé que claro, estudiaron. en este desafío de las personas que toman decisiones o jugadores o entrenadores que dirigen jugadores o gente que como yo, por ejemplo, que trabajo en formación, el desafío está orientado a identificar cuáles son los factores o cualidades que van a ser diferenciales para esos deportistas en el alto rendimiento. Entonces ya, y haciendo un ejemplo claro, en el fútbol, por ejemplo, el que juega bien, ya antes era, no, este juega bien, este va a jugar en primera. Listo. Hoy día está lejos de ser así. Hoy día hay otras cualidades y muchas de ellas psicológicas que tienen, no sé si el mismo peso, pero una ponderación mucho mayor que la que tenía antes. Bueno, yo creo que un poco lo están diciendo y por eso venía esta lámina justamente que ya las conocían, que estamos hablando de esto, ¿no? De las múltiples dimensiones que tiene, como bien decía Cristian, no solo el jugador, sino que las personas que están involucradas. Evidentemente la táctica, el conocer de a qué vamos a jugar, qué necesitamos es importante, los aspectos psicológicos, pero también todos los datos que nos dicen hoy día. ¿De qué me sirve correr más, correr menos, tener, no sé, el dominio? Bueno, es dato ahí. La psicología clínica, porque también hoy día estamos muy preocupados de la salud mental. Evidentemente todos los egos digitales, lo que decía Cristian, ¿no? La gente va al estadio y se toma la foto con tal que está en el estadio, se está perdiendo el gol, no sé, un tremendo momento, pero yo estoy acá, ¿no? Perdón, lo que está de moda ahora en la Copa del Mundo es que los periodistas, los comunicadores ya no te muestran el gol, sino que celebran ellos con la cámara y es como una tendencia. La última tendencia es grabarte tú gritando el gol. Imagínate, ¿Sí? o sea, el manejo de esto, ¿no? Ha ido cambiando. Bueno, las cargas físicas. Perdón, quería ahí levantar la mano. Claro. ¿Cuál es su nombre? Emilio. Emilio, mira, una buena pregunta. La FIFA establece que todos los entrenadores del mundo son educadores deportivos. Hay que partir de esa premisa. Y como te comentaba anteriormente, educar es una ciencia muy compleja, porque estás manejando 25 o 30 personas que están pensando a lo mejor diferente a ti. ¿Bien? Mira, nosotros en la carrera, en el INAF existen dos carreras que están relacionadas con el fútbol principalmente. Una que es carrera técnico de fútbol y una carrera que es entrenador profesional de fútbol. Hay un marco de cualificación que hace la diferencia. Pero los dos convergen en exactamente lo mismo. Mira, nosotros estamos trabajando ahora para el 2027 en un rediseño de malla curricular. ¿En función de qué? De todos estos elementos que están saliendo en el medio actual. Otro idioma, casi obligatorio para un entrenador de fútbol, inteligencia artificial, derechos humanos, en el caso de nuestro país, que ya la ley en derechos humanos para los niños, certificados de inhabilidad, tú vas a manejar a 25 o 30 niños donde tú tienes que estar respaldado desde el punto de vista legal que tú estás en condiciones de manejar 25 niños o 25 personas, independiente de la edad que tengan. ¿Bien? Entonces estamos trabajando para el 2027 una nueva malla curricular. Con la carrera de técnico del fútbol, que es otra carrera que tenemos, que también está relacionada obviamente con el fútbol, que en este caso es Cristian y Milo, ¿ya? Ellos ya tienen una malla curricular nueva que empezó a regir a partir del 2024, donde tienen analítica deportiva, que en el fondo es todos los big data, todo lo que estamos viendo en la actualidad, todo el dato cuantitativo, y tienen derechos humanos.
y tienen más asignaturas de psicología que las que tenían las mallas antiguas. No sé si tú sabes, Emilio, que cada cierto tiempo, cada una corte, 2 cortes, se van haciendo mallas curriculares nuevas en toda la educación superior. ¿Y quién dice eso? El mercado te va diciendo, ¿sabe qué? Esto que estábamos pasando en la década de los 80 ya no existe. Lo que dice ahora, el 2026, es inteligencia artificial. Por ejemplo. ¿Bien? Eso es, Emilio. Con respecto al acompañamiento que se hace a los jóvenes, en un ideal debiera existir y desde antes de los 15 años, en mi opinión. Sí. Como lo hacemos en la Católica al menos, de manera más individualizada desde los 15, 14, 15, por distintas razones. Y en edades más tempranas, lo que hemos tratado de hacer es de hacer una educación a los padres. ¿Por qué a los padres? Porque, queramos o no, los jugadores jóvenes pasan mucho más tiempo en la casa y escuchan mucho más los mensajes todo el día de lo que pasa en su entorno. Por eso es tan complejo, porque si pudiéramos, que tampoco creo que es el ideal, ¿no?, tener a un chico encerrado en un club todo el día y lo entrena un entrenador, lo asiste un psicólogo, se lo trata un médico, la preparación física se la hace una persona, sería incluso quizá un poquito más fácil, pero perdería otras cosas ese chico, relacionadas con su entorno y los vínculos sociales que tiene afuera. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más complejo, porque los estímulos vienen de todos lados. Te voy a poner un ejemplo. Jugadores de un sub-17, un jugador sub-17 de un club destacado hoy, entrena en su categoría, probablemente está subido de categoría, 2 entrenadores. Lo más seguro es que va a la selección, durante el mes, 2 o 3 semanas, 3. Y a veces alterna en el primer equipo. O sea, ese jugador tiene 4 entrenadores, más. Eso es por el lado de... Y el PF personal por fuera más. y el manager. Nutricionista por fuera, un representante, un coach personal a veces, un preparador físico personal. Y todas personas distintas. O sea, para juntar a todas esas personas en una misma mesa es imposible. Entonces, la cantidad de estímulos que están recibiendo los jóvenes hoy, y con los profesionales pasa un poco lo mismo, es muy grande. ¿Qué mensaje le está entregando uno versus el otro? A veces se contraponen y es inevitable. Entonces, la intención siempre está, los recursos no están, esa es la realidad, para abarcar en un club profesional como el nuestro, por ejemplo, 270 familias más o menos, es casi imposible. Se intenta, y por eso se ha decidido que en edades más tempranas las intervenciones individuales están, pero por sobre todo más acotadas a los padres, que son realmente los educadores de sus hijos. ¿Quieres preguntar? ¿En qué lo ves reflejado? Sí, po, pero ya, eso tiene que ver con la filosofía del club. Y con esto no quiero decir que los rivales directos no se preocupen de esas cosas, que yo sé que de alguna manera sí lo hacen. Unos de una forma, otros de otra, otras con más recursos, otras con menos recursos, otras con más herramientas, otras con menos herramientas. El grado de importancia que le podemos dar a esa formación integral es algo que se podría discutir entre un club y otro. No, yo creo que, por lo menos voy a hablar de nuestro lugar, hay una conciencia de la importancia que tiene este acompañamiento integral, porque entendemos que un jugador que solamente juega bien en la pelota no le va a alcanzar probablemente a jugar un mundial. Para jugar un mundial tiendo a pensar que se necesitan muchas otras cosas, cualidades, competencias que tienen que ver con lo externo. Y como hay tantos estímulos, se va haciendo cada vez más difícil poder llegar a la formación de ese jugador. Mira, con un poco con lo que estaban hablando ahora, yo tengo una visión más o menos tangible y muy crítica de esa realidad que plantean. Porque como dice el Milo, efectivamente, la Católica y algunos clubes del fútbol chileno, ¿no es cierto?, pretenden hacer este seguimiento, lo logran más, menos, ¿no es cierto?, con un poquito más de más recursos, con un poquito de menos recursos, pero después de los 32 clubes hay muchísimos
que yo estoy seguro que hace muy poco por el desarrollo. Entonces nosotros, para tener una selección que quiera ir a competir un mundial, la verdad que lo que hay que remar es muchísimo, porque la generación dorada se genera casi producto de la generación espontánea, donde yo le doy mucho mérito a que muchos de esos futbolistas vivieron un proceso, además, de selecciones menores muy importante, porque ahí se juntan, si no me equivoco, son 3 generaciones más o menos que se juntan, que empiezan jugando sudamericanos sub-15, donde ellos no tenían opción a ir a mundiales, porque el sub-15 solamente se juega en sudamericano, luego el sudamericano sub-17 compitiendo en un mundial sub-17, luego el sudamericano sub-20 compitiendo, ahí tuvimos 2 mundiales sub-20, que es la generación del Chapa, Pedro Morales, Gonzalo, y luego la generación, ¿no es cierto?, de Gary, Alexis y el resto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El proceso de ese grupo de futbolistas logra competir al más alto nivel en la categoría. Ya un punto a favor. ¿Qué significa no solamente jugar el partido? Es vivir el estrés que corresponde, ¿no es cierto?, vivenciar las concentraciones, enfrentarte a rivales del máximo nivel, como fue Messi, que incluso pertenecía a esa generación nomás, también el Kun Agüero y un montón de futbolistas que son elite del mundo, o fueron elite del mundo. Entonces, claro, ese proceso luego automáticamente va con una selección absoluta, donde ellos son un poco la base que se incorporan, ¿no es cierto?, a este grupo de pocos grandes que habían en ese momento, y termina siendo esta generación dorada. Pero es un proceso que se dio, insisto, casi de generación espontánea, producido en su minuto por José Zulantay, Jorge Aravena y algunos más que estaban en las divisiones menores en esos años en el fútbol chileno, pero no es la realidad nuestra, desgraciadamente. No es lo que vivimos en una gran mayoría de los 32 clubes del fútbol chileno. Y ahí es donde yo creo que nosotros, como industria, tenemos que generar un cambio, y no sé si hoy día se va a poder provocar o no, producto de esta diferenciación liga-federación, donde en el fondo a los clubes, ¿me entendí?, exigirles o pedirles en el fondo que haya un proceso distinto en el desarrollo del futbolista, y ni siquiera en la formación, en el desarrollo. Sí, yo quería tocar un punto personal porque, a ver, yo tuve escuelas de fútbol mucho tiempo. Hoy, como ha cambiado la sociedad, el futbolista ya no se forma en la calle, en el barrio, sí, pero mucho menos que antes, ¿no es cierto? Antes tú podías jugar en cualquier estrato social, tú salías a la calle a jugar y jugabas todo el día. Hoy como que está mucho más reservado, volvemos a lo mismo, por seguridad, porque el papá no quiere que su hijo salga porque lo pueden asaltar o le puede pasar algo, entonces todas las canchas son privadas en general, tienes que pagar para jugar, bueno, así un montón de situaciones. Entonces, ¿qué ha reemplazado eso? Las escuelas de fútbol o las academias de fútbol, que hoy también está bien manoseado. Yo te lo digo porque estuve mucho tiempo en ese medio. Hoy ya no tengo mi academia, también, y voy a contar por qué, vinculado con lo que estamos hablando. Porque en el fondo, cuando hablamos de formar jugadores, tú para formar tienes que tener profesionales acordes para que formen. El que está arriba, si lo ves solo como negocio, menos costo, da lo mismo la capacidad, menos costo. Tiene el curso, listo, me da lo mismo si dirige bien o no, pero me sale $1, entonces, como me ingresan 5, gano 4, matemática simple, pero ¿estoy formando jugadores o estoy jugando con mi ego diciendo, bueno, tengo la academia, después llevo jugadores a probarse acá y está lleno de eso? Y ojo, no lo cuestiono porque, volvemos a lo mismo, es parte de, pero si yo no invierto, y cuando hablamos de inversión en formaciones, en los docentes, en los formadores, son quienes van a construir estos nuevos jugadores o van a ser parte importante, no es solamente un factor, pero en valores, en cuestiones técnicas. O sea, yo me aburrí de verdad, de pronto me enfrentaba a escuelas de fútbol y miraba y decía, uy, ¿quién es el director? Vale, no sé si primero quiero jugar un amistoso con ese equipo, porque, pero es que es verdad, pues problemas con los apoderados, problemas con los niños, te meten, vamos a jugar niños de 8 o 9 años, de repente, claro, te metían niños de 11 años a jugar con niños de 9, entonces, ¿qué pasa? Como ese tipo no está formando, solo le interesa ganarte, es solo ego personal.
Entonces dice, bueno, sí, le gané a la escuela de fútbol del Milo. ¿Y qué? O sea, ¿qué? Ganaste 2 matrículas, le estás engañando al apoderado, estás engañando al niño, te estás engañando tú, y al final no trasciende. Entonces, eso pasa a nivel profesional. Yo te digo porque estuve, no sé, llevaba jugadores a Cauresal, a Recoleta, a Audax, no a los de primera línea, excepto si era muy chico, y claro, uno dice que a Católica va a llevar un chico de 11, 12 años, sí, pero uno de 15 tiene que ser Messi para que quede, entonces lo llevo a una segunda o una tercera línea. Pero esa segunda o tercera línea, y ahí estoy con Manuel, de verdad da pena cómo entrenan algunos equipos, y te estoy hablando acá de la región metropolitana, 3 balones, 4 balones, canchas de tierra, o sea, muy, muy precario. O sea, creo que ahí hay un punto súper importante de la real inversión en formación. Yo aquí con lo que han comentado y un poco esta mirada, voy a levantar un caballito de batalla que el profesor me conoce porque es mi jefe en el INAF, y que Milo y Cristian lo sufrieron cuando eran alumnos, porque esta es una tarea que tienen conmigo hace casi 15 años. Planteamos lo siguiente, y voy a hablar de la formación de futbolistas que quieran llegar a nivel profesional. Nosotros le ponemos el apellido profesional y hacemos las cosas muy distintas al resto de los profesionales. Ustedes, estudiantes, profesionales de distintas áreas, vinieron a un lugar como este, o parecido, a una universidad, y la universidad les dijo, ustedes tienen que estudiar durante 4 o 5 años todas estas materias. Y uno no podía decir, no, ese ramo no, este tampoco, no, este semestre no quiero hacer esta asignatura. Nadie les preguntaba, tenían que hacerlo. Y una vez que completaban esa estructura, esa malla curricular, había algún tipo de examen, evaluación, práctica, y decía, ustedes son profesionales del área. El fútbol como que va al revés. ¿Por qué lo digo? Porque el fútbol partió como jugando. Hace 50 años la preparación física no era tema. Se incorporó la preparación física, en los 70, en los 80. Entrenaban 2 o 3 días. La formación de los entrenadores la daba el propio colegio de entrenadores. Había otra manera de hacer las cosas. Hoy día esta misma universidad está planteando una nueva carrera, ¿no? Aquí me acompaña la decana, la idea esta de la psicología, la economía, la mirada del comportamiento humano, y está diciendo, esto es lo que tiene que aprender alguien para que pueda desenvolverse en el futuro profesional que Chile va a necesitar, o que el mundo va a necesitar. El fútbol necesita, y aquí viene la tarea que ellos tienen que hacer, es la malla curricular del futbolista. Con lo complejo que es, justamente, cómo le digo a un niño de 8 años, de 9 años, que se va a formar y se va a titular de futbolista y a lo mejor nunca va a jugar. Porque finalmente la proporción, nosotros tenemos 32 equipos profesionales en Chile, a 25 jugadores no nos dan más de 900, y donde hay 200 extranjeros, 600, 700 que no cambian todos los años. Entonces ese niño que tiene que aprender, porque finalmente lo que hoy día estamos viendo, un técnico no le va a dar todo ese manejo. Lo que decía Cristian, cómo poder hablar, cómo poder comunicarse. Hoy día te llaman y te entrevistan, ¿cierto? El tema del idioma, el tema, lo que comentaba, cómo se alimentó, no sé, Ronaldo, Messi durante la vida, qué entiende de la alimentación. Ser 24/7, además, una carrera profesional que requiere eso y que tiene un límite temporal. No va a durar, no todos van a llegar a 40 años. Entonces, la mirada profesionalizante de cómo las instituciones, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice el Milo, cada club, cada entidad toma más decisiones. Yo escuchaba tiempo atrás a un jefe técnico de otro club, de los clubes reconocidos acá, en una charla decía, nosotros formamos jugadores para el club. Yo decía, muy mal negocio, porque lo conversaba con Pablo Nigro, psicólogo de River, y él decía, nosotros cometimos ese error hace 20 años. Y hoy día nosotros estamos formando jugadores para el fútbol. Y hace, no sé, 1 año, 2 años que conversábamos, me decía, tenemos 108 jugadores jugando en ligas internacionales, fuera de Argentina. Porque nosotros no formamos para River, no tenemos espacio, no podríamos formar todos los jugadores para River, formamos jugadores para el fútbol.
Entonces también esa filosofía que hay detrás de mirar, porque ya lo decía Manuel, volver a tener jugadores en mundiales y jugando buenos mundiales, porque el 2005, el 2007 pasaron etapas o fueron terceros del mundo para poder después hacer todo el proceso. Es verdad que hoy día hay 48 equipos, a lo mejor van a ser 64 para el próximo, pero todos nos preguntamos, ¿cómo estaría Chile compitiendo hoy día? Sí, le ganamos a Alexis, Cabo Verde, pero vamos a ver. te quería complementar algo con lo que dijo Milo, que a mí me parece, bueno, yo también me formé en la Católica, así que el Milo es más grande sí que yo. Que en el fondo apuntar a los padres, porque el mensaje cuando es contradictorio también te puede perjudicar mucho a un futbolista en formación. Porque ¿cómo gestionamos con la frustración si yo no tengo capacidad y competencias para poder primero manejar, o sea, saber cómo gestiono la frustración para después ayudar a un chico a que la gestione, si yo no soy capaz de gestionarla yo? Entonces ahí es súper importante, porque hoy también, con esto que va todo deprisa, es, bueno, siempre la culpa la tiene la vaca, ¿no? La culpa es de la vaca, como hay un libro ahí que es muy bueno. No, es que si no juega, no, es que el profe no, porque el profe es malo, entonces te lleva a otro equipo. Acá tampoco juega, no, porque los compañeros no le tocan la pelota, se lo lleva a otro equipo. No, es que, ¿vale? ¿En qué momento miro hacia adentro y digo, a ver, mi hijo, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, a quién escucha, cómo puedo corregir, cómo puedo mejorar para que ese chico sepa, un poco lo que dice Alexis, de que, claro, tiene que esforzarse y que el esfuerzo seguramente lo va a llevar a ir progresando. Después sí, hay gusto y, y la historia del fútbol va a seguir siendo así. Hay un paladar del técnico de turno, pero sí no generarle tampoco esa poca tolerancia a la frustración, ni tampoco frustrarlo demasiado, ¿no? Como encontrar ese equilibrio que es tan difícil. Y un poco en esta línea, ¿no? Esto que hablábamos del multideporte. ¿Cómo nos pasa? Yo, como para poner un ejemplo en el Mundial, el arquero de Cabo Verde, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Bociña? Sí. Extraordinario parece, ¿no? Ha logrado empatar los 2 partidos, vamos a ver ahora. 13 millones de seguidores, ¿no? ¿Mm? Tenía, pero que es verdad, es Sí. un tema. 50.000 seguidores en el inicio del Mundial y ahora 13 millones de seguidores. Pero yo lo quiero pensar y darle un punto a esta mirada. Más rentable ser influencer que arquero, po, bueno. Pero además de arquero, ¿qué era? ¿Y de qué deporte? De vóley playa. El tipo todo el año está en la arena. Sí. No, por supuesto, pero no, pero ¿qué quiero mostrar aquí en esta transferencia? Él juega otro deporte también. ¿A qué altura está la red de vóley? 2,43. ¿Y el arco mide? 2,44. O sea, cuando él bloquea, pasa el travesaño. 2.44 por 7.32. Y cuando... ¿Por qué no 2.45? Así. ¿Por qué no 2.45? Lo cerramos en 45. Quedó en 44. Pero en el fondo, un portero, que efectivamente jugaba de portero, pero además que era conocido por el otro deporte. Un deporte que tiene que ver un poco con esto de la especialización temprana versus el multideporte, ¿no? Lo que hoy día en la ciencia se habla de los deportes donantes, ¿no? ¿Qué deporte me ayuda a competir de otra manera? Y creo que en este mundial, y le pasa a muchos deportistas, dicen, no, hacemos otra cosa, o un día a la semana, que a lo mejor tiene que ver cómo las academias incorporan no solo fútbol. No sé, siempre se ha hablado de la gimnasia y la natación como base para cualquier desarrollo de la flexibilidad, la musculatura en general. Entonces, también es pensar hoy día cómo vamos a funcionar en esta, no sé, mirada de la especialización muy temprana o ofrecerle lo que nos faltaba, lo que decía un poco Cristian. En la calle no habían reglas. Jugabas, resolvías tú solo, tú tomabas las decisiones. Pero después te tomabas la bicicleta y te ibas a la casa en bicicleta, jugabas a subirte a los árboles, no sé. Habían motricidades también diferentes que hoy día, producto de todo lo que bien comentaba, evidentemente han cambiado. Gonzalo.
es lo que hacen los clubes con los papás, con nosotros, yo no he visto muchas actividades de capacitación. A mí me gustaría que esto estuviera lleno de jugadores de fútbol formativo, de entrenadores, porque para mí este evento es de lo más, del nivel más alto que pueda haber. Ustedes representan el conocimiento que debería estar implementado en la mente del jugador, en la mente del entrenador. Entonces, en mi caso particular, yo me he dedicado a participar en cientos de eventos porque lo que busco es estar preparado para poder transmitir el conocimiento a mí. Llega un punto que como papá, tu hijo ya no te quiere escuchar. Entonces también para él es complejo y yo he aprendido a callar. He aprendido a escucharlo, he aprendido a simplemente acompañarlo y cuando él quiere soltar lo que siente, yo ahí llego trato de comprimir todo en el fondo para darle como un mensaje claro. Pero el rol de nosotros como papás hoy es súper complejo, también guiado por la sociedad, el factor cultural, social que estaba dando recién el profe Alexis. Yo estudié coaching y liderazgo deportivo en INAP con el profe Alexis y eso a mí me cambió completamente mi manera de ver la vida a través de cómo plantearme una meta y hacer el seguimiento del proceso. Actualmente logré escribir un libro de autoayuda con mi propia historia de vida. Estoy tratando de poder entrar al mercado también con mis conocimientos, pero lo principal que yo hago es aprender para poder transmitir una enseñanza a mi hijo. Mi hijo mayor tiene actualmente ya 20 años, llegó hasta los 18, estuvo en la U, estuvo en el rugby y la salud mental se lo devora. Y ahora mi hijo más chico adquirió en el fondo también esa experiencia y como te digo, cuando le pregunto hace unos días sobre la presión y me dice que él no siente presión, yo me doy cuenta que él estaba muy preparado. Y esa preparación también va de la mano con ese deporte agregado que estaba hablando Alexis, que para mí fue relacionado a través del juego de las palabras y el dominio de cierto conocimiento que lo preparó para rapear en público siendo un cabro chico de 5 años contra adolescentes. Entonces, si esas filosofías también de potenciamiento cognitivo pudiesen llegar y estuviesen aquí llenos de puros jóvenes, tendríamos probablemente una mejor generación. Gracias. ¿Puedes volver a la diapo anterior? Esa. Yo estaba mirando justo eso y me acordé de lo que tú dijiste. ¿Qué competencias se necesitan hoy que antes eran irrelevantes? O sea, y en mi opinión, con los jóvenes, por lo menos en el ambiente donde yo me desarrollo, es que hoy en día, tú trabajas en análisis, te gusta el análisis. Hoy día fue un chico, un entrenador de Croacia puede ver un chico sub-15 de la Universidad de Chile en tiempo real casi jugando un partido, ¿no? O sea, los chicos hoy día a los jugadores los ven mucho. Todas esas cosas podría parecer que son buenas, tienen likes en redes sociales, pueden ser cosas buenas, pero también pueden ser muy malas, ¿ya? Porque está para los dos lados el tema, ¿no? Entonces, en mi opinión, por lo menos en el alto rendimiento, los jugadores o deportistas que se van a destacar tienen que ver con ciertas competencias psicológicas que les tienen que permitir seguir desarrollándose deportivamente en la adversidad, en la incertidumbre, porque es un deporte de mucha incertidumbre. Tú como padre sabes que no hay ningún entrenador que te pueda decir que tu hijo va a ser jugador de fútbol. De hecho, todo lo contrario, yo te diría, tu hijo no va a ser jugador de fútbol sin conocerlo. Prefiero que partamos así, porque esa es lo más seguro que pase eso. Entonces, un chico tiene que vivir en la incertidumbre todo el tiempo, entre que lo citen o no lo citen. Que hay un viaje de la sub-15 de la U a la 17 que fue a Colombia y va a quedar fuera. Y nadie le va a decir por qué va a quedar fuera, ¿sí? Entonces, convivir con eso es cada vez más complicado, porque quedar afuera de una lista ya no es quedó fuera solamente. Todos saben y las redes sociales te lo hacen saber, quizás te lo hacen saber. Si hiciste un gol, sale en todos los lugares. Hay 600 páginas de Instagram del fútbol formativo que las veo todos los días y me llama la atención de que el gol que hizo este y esto otro. Por lo tanto, los estímulos son buenos y malos y los chicos tienen que aguantar durante ese desarrollo teniendo que madurar antes de tiempo, por lo demás, todas estas cosas que van pasando. Y la gran mayoría no lo logra. Y por eso, más importante incluso que sus entrenadores, que por cierto que son muy importantes, son los padres. Los padres tienen que lograr entender esto. Y más que estar consciente de educar y darle consejos técnicos a tu hijo, es acompañarlo en este camino, que ni tú como padre sabes cómo funciona. Porque como padre uno tampoco sabe cómo funciona o por qué los clubes toman ciertas decisiones. Nunca lo vas a entender por lo demás. Así te aviso. Y por lo tanto,
Exactamente. Y tú como padre, ¿qué puedes entregarle si no sabes lo que está pasando? Es muy difícil. Y ahí... Exacto. Sí. Y ahí lo uno con lo que decías tú con respecto a la especialización temprana. Ese chico que está desde los 8 años y a los 15 ya no es titular, wow, vivió 7 años en este mismo proceso y claro que tiene la cabeza quemada, es muy probable. Por eso hay mucha deserción a esa edad, entre los 3 y los 15, producto de lo mismo, porque a los 7 años empezó en esa escuela de fútbol que era competitiva. Entonces el chico llega a la competitiva y tenía que ganar. Y llegaba a la casa y el papá le decía, pucha, ¿por qué no le pegas hasta el arco? Y a los 15 años es un camino muy largo y todavía le quedan 6 más para pensar en ser profesional. Y los últimos estudios dicen que no necesariamente jugadores destacados de un deporte a edades tempranas fueron destacados en el profesionalismo. O sea, yo estoy muy de la mano de eso. Es la famosa, el mejor momento de mi carrera, como dicen en el fútbol, ¿no? Que la ciencia lo he estudiado durante mucho tiempo y pasa eso, el que es campeón a los 13 o los 14, no solo en fútbol, en cualquier deporte, no necesariamente es el campeón a los 20, o al revés, ¿no? El que a los 13 o 14 todavía no aparecía, aparece más tarde. Ese mejor momento de mi carrera, la teoría dice, o la investigación dicen que podrían haber 2 momentos, pero no sabemos predecirlo, y eso es la búsqueda hoy día, y normalmente es un buen momento de la carrera. Entonces, cuando queremos alargarle más de 10 años a algunos jugadores, ya no van a ser lo que fueron en el 2015, el 2016, el 2018. Y luego anda tú a explicarle a un padre que su hijo era el goleador de la sub-12 y en la sub-15 ya no juega. La frustración del padre debe ser muy grande. ¿Y el padre cómo debe abordar a su hijo? ¿Quién te lo puede enseñar eso? Mira, abordando lo que usted plantea, papá de un jugador, es bien complejo, ¿ah? Porque un niño de 12 años, la sub-12 de Palestino, por ejemplo, la primera charla técnica que recibe en la casa, la segunda charla técnica es la del técnico en el camarín, y la tercera charla técnica es camino a la casa del papá de nuevo, a quien le hago caso. Entonces, esto me logro sacar una primera conclusión de lo que usted plantea. Esto debería estar lleno de, se genera una segunda instancia para hacer este tipo de pequeños seminarios, pero con papás que están trabajando, que están con sus hijos en los clubes de fútbol. Pues yo creo que por ahí va la cosa. Usted lo entendió muy bien, porque siguió estudiando y capacitándose posteriormente. Pero el resto de, el papá que tiene el jugador en la sub-13 de Temuco, mira, un abismo de diferencia. El papá quiere que llegue al primer equipo rápido, pero las variables son muchas. Aproximadamente el 2% está de una proyección a que llegue al primer equipo, el 2%, y el resto ¿qué hace? Entonces es bastante complejo, ¿no? Es multifactorial, es multifactorial. Por citar un ejemplo, ¿eh? Perdón, te puedo complementar, es muy buena esa historia porque puede ser utilizada de 2 formas. Ese esfuerzo tuyo, por eso que es tan importante lo del papá, mamá, quien esté formando a sus hijos primero, que son en casa, porque esa historia puede o presionar a tu hijo o enseñarle un valor. Porque si se cuenta desde un lugar de, mira, porque he escuchado y porque estuve mucho tiempo metido en la formación y escuchaba cosas de papás que de verdad que era increíble, es, bueno, mira, yo vine acá a dedo y no sé qué, y tú jugás así o no jugaste nada. O sea, depende de cómo la cuentes. O, mira, yo estoy haciendo este esfuerzo por apoyarte y te apoyo por esto, por esto, por esto. No te apoyo porque si juegas eres mejor o si no juegas eres peor. Te apoyo porque te amo, porque quiero que crezcas, porque te estoy entregando este valor. Creo que esa es la buena historia, o contarla desde ese lugar,
pero si alguien a lo mejor no tiene las competencias, esa misma historia puede ser contada y puede ser muy presionante para el jugador. Yo para redondear esto, voy a dar un ejemplo. Hay un club en Ecuador que hoy día es el club más formador de jugadores, que no solo están vendiendo muchos jugadores y hay una inversión muy grande, pero sacando eso, ellos hicieron un cambio radical en cuanto a su área de psicología. No sé si has escuchado la historia. Sí. ¿Ya? Ellos, de ser psicólogo, de tener psicólogo orientado al rendimiento, como un psicólogo deportivo, hoy día tienen un departamento como se llama, se me olvidó el nombre, pero es integral. Se ampara en 3 pilares: protección, formación e intervenciones terapéuticas. ¿Dónde está el coaching deportivo? Está allá, chiquitito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos en su contexto se dieron cuenta que eso hoy para ellos es más importante. Después podemos hablar de por qué, pero su contexto los hizo tomar esa decisión. No digo que por eso hoy día venden más que antes, no digo por eso, porque tienen buenos jugadores, pero hay una dirección hacia allá. Sí, y ahí también tomaron porque viven permanentemente, los sacan de distintas zonas y los llevan a vivir, Por eso, entonces ese es necesitan el contexto entregar. que me refiero. Y suma Sí. a eso que la situación del país ha cambiado Sí. los últimos 10 años para mal de manera increíble. Oye, bueno, sigamos porque, perdón, no estamos invitados a esta fiesta de este año del Mundial, pues, ¿no? Esta globalización la miramos desde lejos, ¿no? ¿Cómo vamos a volver? ¿Qué vamos a aprender de esto? ¿Cómo vamos a sumarnos de algún modo a ser parte en el Mundial donde, no sé, cambió mucho, ¿no? Lo comentábamos, en Chile hubo 16 equipos, cuando Chile volvió a ir el 82 habían 24, cuando fue el 98 habían 32 y ahora hay 48, ¿no? Y no estamos, ¿no? Y no sé, ¿en qué lugar estuvimos en alguna? Estábamos en el top 5, sí o sí, ¿cierto? 2, 3. Y hoy día no somos parte de estos 48, entonces, ¿qué vamos a tener que seguir haciendo desde cada línea? ¿Cómo ven el volver a sumarnos a esta globalización? ¿Cómo vamos al Mundial de nuevo? Sí, finalmente. Mira, en la década, oye, Alex, recién le comentaba a Milo, en la década de los 80, 90, África no existía en los mundiales. Ahora está graficado ahí de manera evidente. Ahora, como vamos al Mundial de nuevo, es casi tan seguro como garantizar que un niño a los 15 años pueda ser profesional. Porque al final tiene que ver con largos procesos, pues, y es lo que hemos estado hablando en este último rato, que tiene que ver con el acompañamiento, con el desarrollo del futbolista, con cómo intervienen los padres, cómo no intervienen, cómo los clubes apoyan la situación. O sea, todo eso nos va a ayudar a poder tener futbolistas de mejor nivel. También la capacitación de los entrenadores, teniendo mejores entrenadores, con mejor nivel de manejo de grupo, con mejor nivel táctico, con mejor nivel de comunicación, con todo eso que es necesario para un entrenador, o sea, para poder transmitir, ¿no es cierto?, al futbolista, al grupo futbolista y hacerlos que entren en tu idea y después terminen compitiendo. Pero esto viene muy de la mano del desarrollo de los clubes. Después sí, la selección es importante, las selecciones menores también, pero son fundamentales lo que planteaba el Miro al principio, o sea, el cómo ellos hoy día, con los niños menores de 15 años, ¿no es cierto?, hacen un acompañamiento a los padres para poder instruirlos un poco del cómo guiar, el cómo apoyar, el cómo acompañar a estos niños para que no se transforme la conversación en la casa una disputa con el entrenador y con el club, pues, bueno. Porque el por qué te sacó, el por qué te hace jugar ahí, el por qué no le pegaste al arco, por qué te dijo que sacara ahí el centro, por qué no saliste a cortar el centro, 1500 cosas. Entonces, claramente que el acompañamiento de los clubes y lo que está desarrollando la Católica, y seguramente algunos clubes más en el fútbol chileno, es muy importante. Pero, como decís tú, para poder ir al Mundial a mí me parece que necesitamos mucho más que eso.
Ok. Pero perdón que te interrumpa, pero ahí con Japón, si no me equivoco, hay un tema de Estado. Ellos proyectaron hoy día, no sé si el 2038 o 2042, no sé cuándo es, ser campeones del mundo. Pero hay un desarrollo, una política deportiva de Estado. O sea, es atómico lo que están haciendo. Y tú lo ves cuando vinieron ahora el sub-20 aquí a Chile el año pasado. Tremendo equipo el sub-20 de Japón. Y seguramente esos niños en 4 años más, ¿me entendí?, van a tener opción de estar con 22 años, de poder estar ya en el próximo mundial, muchos de ellos compitiendo a mejor nivel. Hoy día lo están haciendo muy bien también. Pero ahí es donde te digo, claro, ahí hay una cuestión mucho más profunda, un desarrollo mucho más grande. No, son políticas de Estado. Eh, Yo creo que hay, disculpa, una tarea en eso es separar la casuística, porque vamos a hablar siempre del Arsenal, de Coquimbo, de Japón, no sé, de Católica, de Huachipato, y hay casuísticas que son súper ejemplificadoras, pero tenemos que nosotros transformar esto en generalidades. Porque claro, yo te podría contar, no sé, yo fui psicólogo de las Marcianitas, campeonas del mundo, que fuimos después a jugar a Japón, y estaban ese día entrenando Japón y habían 4 niñas que
entraban de repente con patines, estoy hablando de la selección de hockey patín, a limpiar, a sacar las bochas, a ordenar un poco y se iban. Y estaban ahí, estuvieron siempre. Y en un momento le digo, oye, estas chicas qué bueno, vienen a colaborar. No, me dijo, si son de la selección. ¿Cómo de la selección? Sí, son de la selección de Japón. ¿Y van a jugar? No, no, ellas todavía no, el próximo año. ¿Cómo que el próximo año? Ellas están llamadas este año a hacer todo lo que necesita la selección para poder entrenar. Limpiar, ordenar, llevar las cosas en el camarín, los bolsos, arreglar las ruedas. Y ellas son jugadoras de selección, pero no van a jugar este año, ellas tienen que colaborar. Yo creo que eso culturalmente es impensado. ¿Cómo le digo a un seleccionado que tiene que ayudar casi de utilero? ¿De qué se trata esto? Entonces, la casuística nos da para mucho, pero después hay que buscar estas como generalidades. Y un poco en eso para ir terminando, porque estamos más o menos en la hora, esto algo que ya lo han dicho, ¿no? Pero hoy día el jugador de verdad no está solo, pero está mirado por los likes, por las redes sociales en general, donde, bueno, si ya lo vemos, estos 50 millones de seguidores y el negocio está ahí, ¿cómo ha afectado esto? No sé, Cristian, tú que estás también vinculado a las redes, a la... Mucho, mucho. Por eso te decía yo que el caso de Tim Payne, no sé si vieron lo de Tricolor de Payne. Sí. ¿Vieron lo de Tricolor de Paine? Que Van a salió el cambiar el presidente y dijo, nos vamos a cambiar del nombre si llegamos a X cantidad de seguidores y vamos a ser Tricolor de Payne. Lo de Bociña, qué sé yo, es una locura. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Ya es parte de nuestra sociedad, todos nosotros tenemos redes sociales, algunos le sacarán más provecho que otros, pero creo que lo más importante es saber gestionarlas. Y ahí hay un vínculo entre la red social versus lo emocional, que es salud mental, que ahí cada uno se tiene que hacer cargo, más allá de que el club tenga que, en este caso, hablar del futbolista, de ocuparse de eso. También está el papá o la mamá o el tutor, quien sea, da lo mismo el género, que también pueda colaborar y facilitar ese proceso, porque las redes sociales de verdad, claro, te pueden beneficiar mucho, pero también te pueden perjudicar muchísimo. Es demasiado oscilante, es demasiado cambiante, es premio, ganaste premio, te equivocaste, castigo, y creo que eso para nadie es sano. O sea, no se premia el proceso, nunca. No se premia el proceso, se premia el que gana y se acabó, y el que tiene más seguidores la rompe. Es el mejor del mundo. Y cuánta gente que tiene capacidad en distintos aspectos que no tiene seguidores y que no tiene redes y puede ser un gran aporte, pero pareciera en la sociedad actual que no es importante. Entonces yo creo que ahí también, dentro de lo que hoy estamos viviendo, la gestión emocional, psicológica, con las redes sociales, también es labor de cada uno. Mira, hay 3 preguntas. Las voy a responder desde mi visión, lógicamente. Y la primera es mentalmente más difícil jugar hoy que hace 20 años. Yo siento que es muchísimo más difícil. Hoy día ya no son los 40.000 que van a la cancha y en la nota que te ponían en La Tercera o en el Mercurio, y el día lunes que aparecía el Don Balón o el Deporte Total o Minuto 90, que veía, y si es que aparecía ahí en una foto y se aparecía ahí en la foto, aunque fuera en segunda plana, igual la recortaba o tu mamá te la guardaba, era fantástico. Hoy día al segundo del error o del acierto te están viendo 30 millones. Segundo, ¿cómo afecta el juicio de las redes sociales al rendimiento real? Yo creo que es cruel, y es cruel en el buen partido y en el mal partido. Porque en el buen partido quizás te pone en un lugar que no te corresponde o te ensalza demasiado, ¿no es cierto? Y te pone muy de figura que a lo mejor no te corresponde el lugar ese, todavía, pensando en futbolistas jóvenes. Y luego también, frente al error o al mal partido, te entierra sin piedad y tampoco te corresponde. Por eso es que hablo de la crueldad tanto en un lugar como en otro. Y las diferencias que existen entre la generación actual y las anteriores es, yo creo que el tema al final del barrio, de la calle, de esta cosa de entender el juego desde la naturalidad, ¿no es cierto? De hacer la pared con la cuneta, de señora, me devuelve la pelota cuando se caía la casa al lado, viene el auto y todos se abrían, ¿me entendí? Sacaban las piedras que eran los arcos y era fantástico. Y hoy día no, hoy día juegan al fútbol con los dedos gordos. Sí, pues juegan al fútbol con los dedos gordos. Pues. Si se paran frente a una pantalla y están jugando play. Así. No, el fútbol se juega con las patas, con el hombro, con el brazo, con el pecho, con
con el traste para ganar espacio, en fin. Entonces, claro, cambió. Y ahí es donde nosotros tenemos que, y me refiero a nosotros los entrenadores, y bueno, después todo lo que el staff que nos puede rodear, ya sean administrativos, preparadores físicos, doctores, kinesiólogos, psicólogos, etcétera, 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 para poder ayudar y darle realmente la forma al camino que necesita el niño para ser futbolista profesional. ¿Hay que responder las tres? No, Ah. no, si quieren, No, yo voy a decir- él lo hizo. si quieren agregar algo. Sí, pero yo me quedé con la última. ¿Qué diferencias existen entre la generación actual y las anteriores? No sé si voy a hablar de fútbol acá y ustedes tú que trabajan en otra área podrás estar de acuerdo o no. Lo que a mí me pasa es que hoy día hay muchas más alternativas. Entonces, cuando yo era jugador, o sea, era futbolista de sub-15, sub-16, era ser jugador. En mi caso tenía la opción de estudiar, es verdad, pero uno no veía muchas más opciones. Hoy día pareciera que hay muchas opciones. Entonces, lo que yo he visto es que veo poca pasión por hacer esto. Tú le preguntas a un jugador si quiere ser jugador profesional, sí, pero yo no sé si lo dice realmente o si está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para ser jugador profesional o lo dispuesto a hacer para ser un ingeniero destacado, por ejemplo. Entonces, como hay más opciones, veo menos pasión. Por lo tanto, y lo uno con la de arriba, mentalmente siento que o le doy mucho más valor a esas competencias psicológicas. Si hay un chico que tiene mucha motivación y es muy bueno para entrenar, ese es un valor que antes no se lo dábamos tanto. O sea, el chico que realmente quiere llegar tiene muchísimas más posibilidades de llegar, aun cuando tenga menos condiciones. Eso es lo que veo yo con respecto a las diferencias. Y si es mentalmente más difícil jugar, pareciera que sí. Yo no lo sé, yo siento que hoy día hay más herramientas. ¿Cachai? Hoy día hay más herramientas. En mi experiencia como jugador profesional, mis momentos mentalmente débiles los pasé solo, los viví solos. Hoy se puede hablar más, se puede conversar más, me pueden apoyar más. Entonces, antes también sentía que era difícil, pero hoy día está más abierto y nuevamente la ponderación que le damos a ese factor es mayor porque ya está comprobado que es la diferencia entre el que es bueno y el que es excelente. Oye, perdón, y en esta línea de lo digital, pero quiero abrir un tema que no está acá, pero creo que es muy importante y al tener a gente con tanta experiencia y el auditorio también, aprovecharme de esta situación. Voy a dejar solo el titular, las apuestas. Es el tema que justo iba a tomar ahora. Eh, Es por A ahora. lo mejor ninguno de nosotros va a jugar y va a entrenar como futbolista, pero no voy a preguntar en el auditorio quién tiene en su teléfono o quién ha apostado, quién va a apostar por los partidos de hoy día, o de ayer, o cuánto gané, ¿no? Porque uno lo escucha no solo en los camarines de fútbol, que es un tema, sino que un poco acá. ¿Cómo esta otra digitalización de las apuestas? Porque ya no necesito ir al Monticello, allá arriba al Enjoy, ¿cierto? O al casino. No hay que ir allá, hay que estar en el teléfono conectado O sea que simplemente. lo delicado es para otra charla, pero lo delicado de eso Sí. es que Yo cuando creo apuesta el que es protagonista, en la línea es delgado. Eso, Otro seminario. Yo sé que eso es para otro y daría mucho, o sea, también vamos. Hay que invitar a un abogado ese día también, por si acaso. Pero ojo, esto va a hacer mucho, le va a hacer comillas, mucho bien a los colegas clínicos en psicopatología para tratar ludopatía. Yo lo comento, yo estudiaba el año 97-98 en España y mis compañeros de tesis de doctoral, algunos trabajaban en la ludopatía y decían, ¿qué es eso? Decían, no, pero es que aquí tú ves que hay muchos bingos, ¿no? En los que habían viajado en España, los bingos donde tú vas a apostar de 3 de la tarde a las 3 de la mañana y en 2 minutos contaban las cartolas y había toda una adicción en adultos mayores fundamentalmente. Cuando en Chile aparece la ley de los casinos, yo le digo, oye, hoy día ya no está solo el casino de Viña, el de Iquique, el de Pucón, ahora hay en todas las regiones, excepto en la metropolitana. Bueno, y resolvieron el problema dejándolo justo en los límites. Y siempre me acuerdo, me dijeron, mira, 5 o 10 años van a tener muchos recursos donde se va a ayudar mucho a las comunidades. Entre los 10 y los 15 van a aparecer los problemas, y de los 15 en adelante tienen que tener regulada la ludopatía. Y en esa, cuando conversábamos eso, no estaba lo online, era ir al lugar. Hoy día, hay lugares que te prohíben entrar, ya hay gente que tiene prohibido entrar por los niveles de juego que tiene. Pero ahí hay un tema que vamos a tener que mirar más adelante. Bueno, estamos en la hora, así que simplemente en esta reflexión final, ¿no? Si estamos viviendo este último mundial de fútbol tradicional o el primero del soccer global, ¿no? ¿Qué
qué viene, qué pronosticamos, y un poco tiene que ver con la última pregunta, ¿no? Si alguien hoy día quisiera jugar el próximo Mundial, ¿qué debería aprender, qué debería entender o cómo debería prepararse, entendiendo que no es una preparación individual, sino que hay todo este ecosistema que está cambiando, ¿no? ¿Cómo nos vamos a encontrar a lo mejor, no sé si todos, pero podríamos hablar en 8 años más, en 12 años más, de qué está pasando, ¿no? Porque si esto de verdad, el horizonte, que no solo es el 2030, sino que a futuro, ¿cómo vemos lo que viene en los distintos contextos que ya hemos más o menos comentado? Sí, por ahí lo último me quedo con sus palabras. ¿Cuál es su nombre? Francesco, me quedo con sus palabras. A título personal, yo creo que este tema que nosotros hemos abordado acá, desde el punto de vista del apoderado, del jugador, del entrenador, todos los etcétera que vimos, yo creo que aquí, como país, tenemos que establecer políticas de Estado. Usted colocó el ejemplo de Japón. China también, China tiene en la asignatura, en el colegio, tiene una asignatura que se llama fútbol. Ellos también está proyectado a 40, 35, 40 años más. Entonces nosotros como país, en políticas de Estado, tenemos que incorporar este tipo de actividades. Es decir, educación, capacitación, perfeccionamiento, infraestructura a nivel de nuestro país que es tan largo. ¿Bien? Uruguay, 4 millones de habitantes y son campeones del mundo, son campeones sub-20 y son 4 millones de habitantes. ¿Qué variable es la que está influyendo ahí? La educación, lo tenaz de un uruguayo, y nosotros que somos 20 millones y algo está pasando, ¿no? Entonces tiene que ser, la variable educacional es la clave para que el país se esté en desarrollo, sin duda. Gracias. ¿Algún comentario final? No, yo creo que le hemos dado vuelta a todos los temas en general en esta charla de distintas áreas, pero al final esas cosas también tienen que ver con que orgánicamente se van a aprender, porque un chico que quiere jugar el Mundial vive en la sociedad que estamos conversando, o sea, las redes, el tema de cómo se ha ido modificando el deporte. Quien lo practique ya juega con estas normas. Quien viva en esta sociedad va al colegio y tiene que convivir con la tecnología. Yo creo que la diferencia va a estar en la buena gestión o cómo tú puedas ir preparándote en todas esas cosas que ya orgánicamente en esta sociedad la vas a seguir viendo. Además que creo que hoy día hay una tremenda oportunidad por esto de los mundiales sub-17. O sea, son mundiales todos los años para los clubes. ¿Eso es bueno o malo? ¿Mm? ¿Eso es bueno o malo? No sé, pero es una oportunidad. Para otro conversatorio. Por eso digo que, pero un chico de 13 o 14 años sabe que tiene mundial, ya fue el año pasado, Chile lo logró clasificar este año en masculino y femenino, Marruecos y Qatar se van a destacar, pero y eso es un tema de negocio, debería dar para otra charla, pero los mundiales van a estar como más a la mano, no sé, accesible en eso. Sí, pues hay más posibilidades de competir, pensando que la competencia es muy buena. Lo que trae consigo eso, de repente es conversable. Yo personalmente siento que tenemos que adaptarnos a este mundo que estamos viviendo, que no solamente en el fútbol, sino que en todo, y específicamente en el fútbol y en la vida también, elijo creer que una herramienta de inteligencia artificial va a ser en algún momento igual que otra, y así nos vamos yendo, pero yo siento que la diferencia finalmente la hacen las personas, y yo espero que siga siendo así, porque hasta el momento creo que es así. Bueno, oye, agradecerle a los asistentes. Yo la verdad que es tremenda satisfacción de poder conversar con ustedes, que ustedes hayan podido participar. Creo que la inteligencia artificial nos ayuda mucho a hacer estas láminas y estas cosas que yo no las haría, las hace la inteligencia artificial, ¿no? Uno le pone buenos prompts y te saca buenas láminas. Pero la IA no le va a ganar a la IN, a la inteligencia natural. La inteligencia artificial no va a definir, no va a sacarse un jugador, no va a cabecear, no va a atajar. Por lo tanto, creo que los que hemos apostado por el deporte hace muchos años, estamos hoy día haciendo lo más humano que va a seguir siendo el deporte. Por supuesto que vamos a tener todos los datos y vamos a poder analizar todo y nos va a dar una cantidad de información increíble. Y por supuesto hay muchas herramientas de la tecnología, de la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a los algoritmos y todo. Pero creo que el deporte se va a seguir constituyendo en una capacidad humana. Por eso la vamos a seguir disfrutando. Por eso no la necesitamos explicar por qué estamos, no sé, un día en la mañana conversando de esto.
creo que es lo más humano que hacemos, lo disfrutamos, nos genera esas emociones que nada lo va a reemplazar humanamente, por lo tanto creo que vincularnos desde distintas perspectivas, desde las tareas que tienen, no sé, en la formación de entrenadores, en la formación de jugadores, en las comunicaciones tan importantes, en la preparación de los equipos, toda la experiencia que Manuel ha tenido y que espero siga teniendo, evidentemente nos conecta con algo que no va a cambiar. Va a cambiar la tecnología, van a cambiar los 4 tiempos, a lo mejor vamos a ver un fútbol distinto, pero alguien tiene que pegarle al balón, alguien tiene que atacar, alguien tiene que correr, y eso va a seguir siendo muy humano. Creo que todo lo que nos va a rodear nos va a ayudar, pero vamos a seguir disfrutando de este tipo de charlas y conversaciones. Y como ya dijeron, quedan temas para muchas cosas, podemos armar otros conversatorios y que vamos a conversar ahí más adelante. Pero nada, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Waldo, Milo, Cristian, Manuel, por la invitación. Así que muy buenas tardes.